Muchas gracias. Desde el instante en que nacemos, cuando aún no sabemos hablar, ni elegir, ni defendernos, ya estamos envueltos en la presión de la sociedad que nos recibe. Una presión silenciosa, constante, invisible, pero poderosa. Una presión que no descansa, que no se detiene, que nos susurra cómo pensar, cómo sentir, cómo vivir, incluso antes de que aprendamos a preguntarnos quiénes somos realmente. Porque según las ideas que forman esa sociedad, así será la forma en que veremos el mundo. Así construiremos nuestro pensamiento. Así moldearemos nuestros sueños. Y muchas veces, sin darnos cuenta, también nuestros miedos. Vivimos rodeados de conocimiento y sabiduría, pero también de prejuicios que pesan como cadenas, de amor que puede sanar y de rechazos que pueden marcar el alma para siempre. De tradiciones que abrazan y de costumbres que a veces también aprietan. La presión social se parece mucho a sumergirse en aguas profundas. Al principio todo parece tranquilo, controlado, incluso fascinante. Pero cuando descendemos demasiado, cuando permanecemos allí más tiempo del que nuestro espíritu puede soportar, la presión empieza a empujar desde fuera, hasta que poco a poco termina entrando en nuestro interior. Y cuando eso sucede, dejamos de distinguir dónde termina lo que somos y dónde empieza lo que otros decidieron por nosotros. Hoy no he venido a contarles historias escritas en libros. No he venido a repetir palabras heredadas. Hoy he venido a abrir una parte de mi vida, a compartir una historia que no aprendí leyendo, sino viviendo. He tenido la suerte, y también el dolor, de conocer distintos estilos de vida. Realidades que me obligaron a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que me enseñaron, a enfrentar lo que temía entender. Experiencias que dejaron huellas, algunas visibles, otras escondidas en lo más profundo del silencio. Y fue en ese viaje, entre tradición, identidad y verdad, donde empecé a descubrir que no siempre nacemos siendo libres, pero sí podemos aprender a despertar. Me llamo Arjun Patel. En el pueblo de Kabilpur, donde el polvo se mezcla con el olor a curry y los campos de arroz se pierden en la bruma matutina, nací como el menor de 11 hermanos. Mi mundo era el patio de tierra dura, las risas de los muchachos corriendo detrás de las cabras y las historias que mi madre contaba cuando la luna llena alumbraba el cielo del pueblo. Pero entre todos los rituales que yo miraba con ojos de niño, había uno que brillaba distinto, como si tuviera algo especial, casi mágico. La circuncisión. La primera que vi fue la de mi hermano mayor, Ravi. El número 8. Yo tenía 5 años. Todavía recuerdo el patio lleno de gente, las telas de colores colgadas en las ventanas, y el sonido de la Shehnáis que se metía en el aire caliente del día. Ravi, con sus 10 años, estaba sentado como si fuera un príncipe, en un pequeño asiento adornado con flores de caléndula. Llevaba un dhoti blanco, limpio, sin una mancha, y una sonrisa nerviosa pero llena de orgullo. Los hombres del pueblo le daban monedas, le ofrecían dulces, le daban palmadas en la espalda como diciendo que ya se estaba volviendo hombre. A mí todo aquello me parecía la fiesta más grande que mis ojos habían visto. ¿Por qué está tan feliz?, le pregunté a mi otro hermano, Arav, que tenía 12 años y ya había pasado por eso. Porque hoy se convierte en hombre pequeño, me dijo, con esa seriedad que ponen los niños cuando quieren hablar como los mayores. Es un regalo que duele un poco, pero después ya eres uno de nosotros. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y la casa se quedó callada, escuché a Ravi llorar despacito en la habitación de al lado. Pero al día siguiente, cuando lo vi caminar con cuidado, aunque con la cabeza bien levantada, y todos lo trataban con un respeto nuevo, el llanto se me borró de la memoria. Solo me quedó la gloria. Con los años,
Cada circuncisión que veía iba tejiendo dentro de mi cabeza una promesa silenciosa. El día en que me vistieran de blanco, me sentaran en aquel trono y me convirtiera, por fin, en un hombre de verdad. Soñaba con los regalos. Tal vez el balón de fútbol ya gastado y remendado que tanto deseaba, o unas cuantas rupias para comprar dulces en el puesto del viejo Harry. Soñaba con la mirada de los niños más pequeños, igual que yo había mirado antes. Sabía que ese era mi camino, mi puerta ceremonial hacia la vida de los hombres. Y llegó. Tenía 9 años. El monzón ya se había ido y el cielo estaba limpio, de un azul fuerte que parecía no tener fin. La mañana empezó con un baño ritual en el estanque, el agua fría, despertándome de un sueño inquieto. Me vistieron con un curta pijama blanco como la leche, tan limpio que parecía brillar. En la frente me pusieron un tilac rojo. Me sentí liviano, importante. Los abrazos, las monedas sonando dentro de mi bolsillo, los dulces de Jalebi derritiéndose en mi boca. Todo parecía perfecto. Hasta que entré en la habitación de adentro. El Haji, un hombre viejo y delgado, con las manos torcidas por los años, tenía sus instrumentos preparados sobre un paño limpio. Vi las tijeras, las pinzas, una hoja de afeitar. El metal brilló bajo la luz triste de una sola bombilla. Ahí sentí que el corazón me dio un salto. Un miedo antiguo, de esos que salen del estómago, me agarró por dentro. Busqué la mirada de mi padre, que estaba parado junto a la puerta, serio, callado. «No temas, Beta», dijo el Haji, con una voz áspera como corteza de árbol viejo. «Es rápido, un momento de valentía. Piensa en tus hermanos. Piensa que hoy naces otra vez». No hubo anestesia, ni se habló de eso. El dolor, cuando llegó, fue como un relámpago blanco, ardiente, que me partió el mundo en dos. No recuerdo cuántas manos me sujetaban, para evitar que echara a correr despavorido, como liebre delante de la fiera que lo persigue. Un grito se me quedó atorado en la garganta, convertido en un jadeo seco. Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las manos. Las lágrimas me corrían por la cara sin que pudiera frenarlas. Pero en medio del sufrimiento, las palabras seguían sonando dentro de mi cabeza. Un momento de valentía. Hoy naces otra vez. El dolor era el precio, el paso para cruzar. Lo acepté. Hasta lo abracé. Era mío. Los días de curación fueron como vivir dentro de una neblina mezclada con orgullo y molestia. Me enseñaron a lavar la herida con agua tibia y a ponerle una pasta de cúrcuma. Dolía, sangraba un poco, era normal, eso decían. Pero mi herida no caminó por el mismo sendero que la de mis hermanos. Llegó un dolor pesado, punzante, que no se iba. Después vino el calor, la hinchazón y un rojo que se extendía como si dibujara un mapa de vergüenza sobre mi piel. Me dio fiebre. Empecé a delirar en la cama. El viaje al hospital del distrito fue un tormento dentro de un autobús viejo que se sacudía en cada bache del camino. Allí, en un pasillo lleno de gente y con olor a desinfectante barato, un médico cansado me revisó. «Infección, hay que tratarla rápido», dijo, y me dejaron ingresado. La cama del hospital era dura. El mundo alrededor sonaba a susurros de enfermos y familiares preocupados. No sé bien cuándo pasó, ni cómo. Pero en ese lugar donde uno va para curarse, algo más entró en mi cuerpo. Tal vez por un catéter, tal vez por un instrumento mal limpio. La bacteria, un enemigo que no se ve, se metió en el tejido herido y empezó su trabajo silencioso. Cuando la infección primera se fue, quedó otra verdad. El lado izquierdo del miembro, desde el glande hasta la base, quedó marcado por una cicatriz. Gruesa, fibrosa y encogida. La piel brillaba,
tensa y descolorida, jalando la punta hacia un lado, en una deformidad callada que no gritaba, pero siempre estaba. El médico habló de algo llamado fibrosis y de una complicación rara. Mis padres solo asentían, agradecidos de que la fiebre se hubiera ido. La deformidad era una secuela, un detalle pequeño. Al menos está vivo, susurraban. Al principio, cuando era niño, casi ni lo notaba. Era mi forma de ser, mi normalidad. Pero cuando llegó la pubertad, cuando el cuerpo empezó a despertar y las dudas crecieron solas, la cicatriz se volvió mi sombra más escondida. A veces me llega un cansancio raro, sin razón clara. Un agotamiento que se mete en los huesos después de trabajar en el campo. Los otros hombres se quejan del calor, yo de un peso que nace desde adentro. Y está la incomodidad de todos los días. El roce, el glande, descubierto desde aquel día, nunca volvió a conocer el refugio del prepucio. La tela áspera del algodón, de mi langot o de mis pantalones baratos, roza la piel sensible, sobre todo la parte marcada, que a veces se irrita y se pone roja. Es un cosquilleo molesto, a veces punzante, como llevar un grano de arena que nunca puedes sacar. En los días de calor, el sudor lo vuelve escozor. Pero yo creo, de verdad, que así es para todos. ¿Cómo podría saberlo? En los baños públicos aparto la mirada rápido. Una vergüenza aprendida no me deja comparar. Entre hombres nunca se hablan estas cosas. Se habla de mujeres, de trabajo, de fuerza. Nunca del roce de la tela contra la piel más sensible. Entonces pienso que debe ser igual para todos. Un malestar pequeño, un sacrificio silencioso que cargamos los hombres por volvernos hombres, como un recuerdo del ritual que nos hizo cruzar la puerta. No sé si mi sensibilidad es más o es menos. El tacto en la parte cicatrizada es extraño, a veces dormido, a veces demasiado sensible de una manera incómoda. El placer, cuando llega, viene mezclado con esa diferencia, con la sensación de que una parte de mí es tierra de batalla y la otra un campo intacto. ¿Los demás sentirán igual? ¿Sentirán todo su cuerpo de forma pareja? No lo sé. Esta es la única forma en que yo conozco el mundo. A veces, cuando me baño en el río al caer la tarde y el agua fría toca mi piel, miro hacia abajo y veo la marca. No es la marca del hombre que soñé ser cuando tenía 5 años, sentado en su trono blanco, lleno de gloria. Es otra cosa. Es la marca del dolor que no se fue. De la infección que llegó como ladrón. Del cuerpo que sanó torcido, pero sanó. Es la cicatriz del monzón que me hizo hombre, no solo ante los ojos del pueblo, sino ante mí mismo. Un hombre que carga con un dolor que nadie ve, que confunde lo distinto con lo normal, y que en el silencio de su intimidad se pregunta, sin atreverse a decirlo en voz alta, ¿qué se sentirá ser igual que los demás? Y con esa duda estoy aquí, en cadenas sagradas, contando mi historia, con la esperanza de que no tenga que repetirse, porque creo firmemente que cada parte del cuerpo existe para cumplir un propósito, y que solo debería retirarse cuando la salud lo exija verdaderamente. Y si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, entonces tal vez estamos insinuando que su obra fue imperfecta, y que el ser humano intenta corregir lo que no ha logrado comprender. Finalmente, no sé si mi historia sea extraordinaria. Tal vez sea solo una historia más de tantas que nacen dentro de tradiciones que pocas veces se cuestionan. Pero ustedes la han escuchado con tanta atención, con tanto respeto, que por un momento siento que mi pasado no fue solo mío, que ahora también es memoria compartida. Y eso le da sentido al dolor vivido. Eso convierte la herida en enseñanza y el recuerdo en conciencia.
Les agradezco profundamente que me hayan permitido abrir esta parte de mi vida, que hayan permitido que mi historia respire aquí, entre ustedes, para que no se olvide, para que se reflexione, para que tal vez, algún día, alguien tenga la valentía de elegir diferente. Gracias por escuchar, gracias por sentir, y gracias por caminar conmigo en este relato. Un abrazo y hasta pronto.